Tov y Shalom Aleichem. En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio sobre el Talmud esencial y vamos a estar mirando sobre el matrimonio, el divorcio, en particular la Ketubá. La Ketubá también puede contener varios acuerdos sobre la herencia de la propiedad en el evento de la muerte del esposo y también sus obligaciones de apoyar cualquier hija nacida de un matrimonio y provee lo que es todo lo que necesita hasta que llega a la edad de madurez. Presentemente en el Ketubá de hoy contiene otras reglas y acuerdos en las cuales no aparece por escrito, pero siendo que constituye una parte inseparable del matrimonio y las condiciones propuestas por los sabios como algo normal en el matrimonio. Estas condiciones básicas son conocidas en el lenguaje de las escrituras como Asher, Kesub Ve'onah, comida, ropa y derechos conyugales. Esto encubre todas las obligaciones del esposo hacia la esposa, sin alimentar, lo que es sin comida, sin ropa y involucración de lo que es intimidad sexual con ella, está de acuerdo a ciertos tiempos. Estas condiciones detalladas dependen en las circunstancias y sobre los partidos involucrados y por lo tanto siempre están cierto un requerimiento mínimo. Según una regla general, un hombre toma la mujer, la esposa, cuando asciende con ella o no desciende con ella o con él. Y esto es que si toma su mujer de un nivel social más bajo o económico de su estatus, está obligado de tratarla según la costumbre de su propia clase. Es decir, si es una mujer de alto nivel, hay que mantenerla de ese mismo alto nivel. Si desciende con él, no lo desciende con él. Esto es algo que toma la esposa de su voluntad según el nivel social o económico de estatus y está obligado a tratarla como de acuerdo a la costumbre de su propia clase. Alternativamente, si es de una clase alta, no tiene derecho de reducir su estándar de vivienda sin que ella está explícitamente de acuerdo. También en cuanto a lo que es las condiciones del matrimonio y el intento de tratar de crear ciertos balances de obligaciones de ambos partidos, de una forma el esposo tiene que apoyar a su esposa, proveerla con lo que es cuidado médico en el evento de enfermedad, redimirla de cautividad y pagar el costo de entierro. De otra forma, también está obligado a gozarse de las ganancias de lo que ella provee a su hogar, y esto también se llama Nixeg Melog, es decir, que está fructificando, en la cual no tiene derecho de ser dueño de ahí, es decir, en un negocio que tiene con sus padres, etc. Y está obligado a trabajar con el fin de apoyar a su familia, de aportar a su familia siendo el marido y mujer principalmente, y está obligado también con el fin de apoyar a su familia, y esto depende si ella trajo una gran cantidad de dowry, que es como un regalo con ella. Este aspecto del matrimonio es de grande cuestión en los acuerdos según el esposo y la esposa. Cada hombre tiene el derecho de anunciar que él en sí está poniendo a un lado ese derecho que extiende a él por la ley. En muchos contratos de matrimonio, el esposo en sí cede el derecho a manejar las propiedades de su esposa y sus bienes. En otros casos, cuando la esposa le da a su esposo lo que es la autorización de salir, puede manejar aún vender su propiedad si así ella quiere. Este balance de las obligaciones y derechos es incompleto y debería ser recordado en la ley matrimonial, en el Talmud, basado en la asunción que el hombre está intitulado
de tomar varias esposas, mientras que la mujer solamente puede casarse con un solo hombre. La sanción moral de la poligamia o poligamia también involucra el derecho del esposo a divorciar a su esposa, pero no lo al revés, siendo que puede siempre tomar otra esposa además de la primera esposa. Esta consideración biológica provee la sanción de la poligamia y concede lo que es el hombre iniciativamente era de preocupación en cuanto al matrimonio. En el siglo medio, el rabino Gershom de Mainz, conocido como la luz de la diáspora, pronunció un jerem, una prohibición sobre la poligamía, y incidentalmente también acerca del divorcio sin consentimiento de la esposa, lo prohibió. Es decir, hoy en día, por causa de este dicto del rabino Gershom, la esposa tiene que consentir. Esta prohibición, la cual fue aceptada por la mayoría del pueblo judío, y esta prohibición que fue aceptada por la mayoría del pueblo judío y le dio substanciación legal a lo que existe en situaciones particulares como esta. Aún en el tiempo talmúdico que la mayoría no era común de ver que había judíos con dos esposas. Sin embargo, durante la época de los Mishnaico y de los Talmuds de los sabios, se sabía mucho sobre esto y solamente el que tenía dos esposas, pero esto no altera lo que es los hechos fundamentales sobre las leyes de matrimonio y el reconocimiento del divorcio como la validez de la poligamia. Por lo tanto, cuando tiene que ver con divorcio, era algo anómalo de formar permisos halágicos para el divorcio en estos casos, con facilidad. Es decir, que aún el altar derramaba lágrimas por el divorcio de la primera esposa. Y esto hay casos de separación voluntaria, que es cuando el hombre acuerda de la halajá después de ambos partidos. Ambos están de acuerdo a separarse y no hay necesidad de proveer razones, es decir, cualquier razón. Pero también hay casos en los cuales el divorcio es compulsorio. Un hombre está obligado a divorciar a su esposa si claramente a él le ha cometido adulterio y demanda que el divorcio sea pasado, o de su impotencia, o que está sufriendo una enfermedad, la cual el casamiento de la vida sería intolerable, porque obvio no puede entonces en tal situación cumplir con las relaciones maritales en las cuales es razón de dar divorcio a la mujer para que ella pueda continuar. Y si se fuerza cualquier cosa, ella no está obligada a aceptar o moverse de una nueva ubicación sin drásticamente diferenciar de su primer marido o lugar de su primer marido. Hablando prácticamente, el divorcio ocurre cuando el esposo le da a la mujer un get, una carta a su esposa. El get en términos mishnaicos se refería a lo que dice en la Torah un sefer kerditut, un bill de divorcio, la cual básicamente era una nota simple en la cual se le daba y se le entregaba por testigos. Después se recordaba la fecha y el lugar, contenido la declaración que cierto hombre aquí ha divorciado a su esposa y está permitido ahora ella a poder casarse. Esto le da el permiso de ella de casarse. El get es como la ketubá, que está escrito en arameo, siendo que el lenguaje es más comúnmente hablado durante el periodo del segundo templo y después. Tales documentos son tradicionalmente escritos en arameo y por lo tanto no es válido, no es algo válido halajicamente por esta razón. Un get puede ser dado por un individuo que escribe de sí mismo y se lo confía a la obra a un escriba. También en tiempos antiguos, atención muy particular se daba en cuanto el escriba que lo escribía. De tiempo antiguo se le pagaba por cada palabra del get
siendo que soltaba lo que la mujer de su eslabón marital y permitía que ella pudiera casarse, y con la autoridad halágica era en algunos casos anulado por significancias de error. Por lo tanto, hay frecuentes casos donde hombres maliciosos le dieron a su esposa una carta irregular de divorcio con el fin de crear muchas complicaciones legales. Y esto llevó a los rabinos a regir que no estaba eh, empapado con la naturaleza de las cartas o de la ley de divorcio y matrimonio, no debe tener nada que ver con ellos, siendo esto la ordenanza prevalente en muchas de las comunidades judías. Un get puede ser solamente dado por un tribunal judío, y esto asegura que es escrito claramente y in ambiguo. Un número de problemas surge de aquí aún el bill más simple del divorcio, y así es cuestionado, puesto a cuestión exactamente cómo se escribe cada palabra y el nombramiento de los partidos, en particular con definición exacta y su ubicación, su localidad, dónde viven y de dónde eran, etc. Uno de los más importantes principios pertenecientes al divorcio es los detalles que completa lo que es el brecha del hombre y la mujer, y por lo tanto está prohibido de un get específico en cualquier condición que puede amarrar a la mujer a su ex esposa en cualquier forma. En esta forma puede no declarar un get que está prohibido por ciertos términos, y por lo tanto el problema puede ser complicado, y particularmente un hombre que decide darle a su esposa un get tenai, un decreto de Nisi, por ejemplo. Esta regla puede también ser llevado para atrás del tiempo del primer templo, de un consoldado que le concedió a su esposa un get, un divorcio al tenai antes de ir a la guerra, que es lo que hacía David a las mujeres que tenía que los hombres darle un divorcio de este tipo para, en caso no podían volver a la guerra, estaba ya libre de poder casarse, con el fin de precluir cualquier problema personal o legal. En el evento se declaraba el soldado eh, perdido de acción y no tenía prueba de su muerte. Tal caso llamaba a unas palabras muy exactas y meticulosas con el fin de dar sanción legal al get y prevenir la explotación de documentos por un partido basado solamente en este propósito. Las leyes matrimoniales son una combinación de un arreglo fiscal y social y leyes que relacionan a la santidad del matrimonio. En ese eslabón de santidad de matrimonio que llama a todos los detalles y constante clarificación, siendo que el matrimonio y el divorcio fueron asuntos privados esencialmente, y determina lo que es el final declaración entre los partidos interesados en cuestión tiende a emergir desde el tiempo a tiempo, de circunstancias no vistas que podía haber surgido. Por muchas generaciones los eruditos trataron de establecer formas de arreglos para los matrimonios, y a un extenso largo lograron poder hacer esto. Siendo que la halajá permite en matrimonios privados y divorcios, siempre hay lugar para dudas y problemas. Y esto debe siempre de llamar lo que es las leyes de las cortes, los tribunales, en las cuales discute los aspectos legales y los actos, pero no autoriza lo que es intervenir las relaciones maritales, no sea que pueden ser anulados en el matrimonio y su explícita existencia viola la halajá. Solo lo que es el incesto, leyes estrictas sobre la legalidad del matrimonio hasta un cierto grado, y solamente en raros casos en la corte puede anular tales matrimonios que habían sido hechos en lugar. En varias leyes de matrimonio prohibiendo aún que se halla en la Torá misma, los sabios que estudiaron y trataron de clasificarlos en varias categorías, discutieron acerca de las generaciones y los puntos de acuerdo en los cuales llega a poder culminar
a la altura de lo que es a la era talmúdica. Mientras que habían diferencias de opinión, los sabios siempre se esforzaban a asegurar que el matrimonio de las parejas y sus descendientes no habrían de encontrar complicaciones legales a través de este medio. Estos detalles que se debaten extremadamente envueltos por, generalmente hablando, de tres tipos de prohibiciones que se reconocen. Y estos son los casos en los cuales el hombre está prohibido casarse con una cierta mujer, pero quebranta la ley si se casa, sin embargo, es decir, después del hecho. Este matrimonio legal válido puede ser solamente disolvido por un divorcio. Otros ejemplos de esto es un hombre que se casa con su esposa divorciada después de haber sido casado con otro hombre y subsecuentemente se divorció se dejó viuda. No, está prohibido según la Torá. La Torá define que tales matrimonios es una abominación. Toeva, la misma palabra que se usa cuando un hombre se acuesta con un hombre. Siendo que esto es y anima lo que es a la prostitución legal, se ve como algo no bueno. Y tal matrimonio tomó lugar, la corte, sin embargo, hace el poder de persuadir al hombre de divorciar a su esposa, pero casarse, sin embargo, legal y algo que ata en muchos de los casos donde los hijos son nacidos de uniones que no son afectados. Hay otros tipos de matrimonios en los cuales el incesto está envuelto y aún así el matrimonio, la ceremonia matrimonial puede ser hecho conforme al proceder normal y no es legal. La pareja aún así se considera el matrimonio de uno al otro y no sea que tiene un get que necesita con el fin de disolver lo que es lo que lo atan. Hijos nacidos de uniones que son considerados bastardos, pero son reconocidos como asuntos de padres, sin embargo, de ambos, tienen derechos y obligaciones. El tercero tipo de matrimonio es uno que está invalidado, pero la paternidad del hombre de cualquier forma resulta no ser reconocido. Las reglas aplican, por ejemplo, el matrimonio entre un judío y un no judío, mientras que el matrimonio ceremonial no fue conducido o no, es considerado un matrimonio legal y los hijos nacidos de ahí, la unión de ahí, surge que habiendo sido genéticamente hecho, es sin embargo clasificado según sus orígenes de la madre, y es por esto que la judeidad se atrae por la madre, siendo que si ella es judía, si ella no es judía, tampoco el hijo o la hija es no judía. Esto es la razón general de las leyes matrimoniales y por varios casos marginales y subcategorías hay una serie de leyes especiales que relatan a los miembros del sacerdocio familiar o los sumos sacerdotes en particular y ciertas restricciones sobre matrimonio. Y esto es un detalle separado a los asuntos de un no judío o un esclavo que fue dado a libertad. La mayoría de las halajá dentro del Talmud relacionando sobre esta pregunta y su nivel y aspecto fiscal y legal aparece en el tratado de Nashim, orden de lo que es el Talmud. Nashim es la sección de las mujeres. Y aquí terminamos lo que es este aspecto de el Talmud esencial en cuanto al casamiento, el divorcio. En el próximo video vamos a ver en continuación algo relacionado con este tema que tiene que ver el estatus de la mujer según el Talmud. No se lo pierdes, sigue estas series que va a aprender mucho acerca de cómo la ley oral mira lo que es tus diferentes aspectos a la vida cotidiana judía. Shalom.